información, en la Corte Constitucional se llevó a cabo la audiencia para analizar el pedido de Paola Roldán para que pueda tener una muerte digna por eutanasia. Andrea. Paola tiene una enfermedad incurable con el 95% de discapacidad y sus abogados ahora piden que las personas que ayuden a ejecutar la eutanasia no sean criminalizados. Veamos. No saben lo indignante que es para mí que ustedes tengan la potestad de decidir mi destino. Con lágrimas en los ojos y acompañada de su esposo que nunca se separa de ella, Paola Roldán compareció en la audiencia de la Corte Constitucional para pedir que la dejen morir con dignidad a través de la eutanasia. Lo que vivo es doloroso, solitario y cruel. Paola fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica, tiene 95% de discapacidad y se alimenta por catéter. Incluso durante su intervención, una enfermera le dio agua para refrescarse un poco. Pero aún más dice, no hay medicina para los dolores emocionales. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Francisco Roldán, padre de Paola, también compareció en audiencia y con lágrimas en los ojos expuso sus sentimientos. Ningún padre auspicia la muerte de un hijo. Es la peor tragedia que le puede pasar a un ser humano. De tal manera que, señores magistrados, repito, yo apelo a su condición humana para entender la causa que está auspiciando y empujando a Paola. Tanto Paola como sus abogados le piden a los magistrados interpretar el artículo 144 de la Constitución que sancione el homicidio, pues sostienen que meter a la cárcel de 10 a 13 años a quien ayuda a morir dignamente a alguien es inconstitucional. Lo que demandamos es que el homicidio simple, en casos de la muerte digna, no puede ser sancionado penalmente y por tanto debe existir un eximente de responsabilidad en el caso de la eutanasia. Además piden a los magistrados que no se tomen en cuenta los principios religiosos para tomar una decisión y sobre todo que se permita la eutanasia si se cumplen 3 requisitos según la norma internacional. Primero, consentimiento libre, informado e inequívoco. Segundo, diagnóstico de enfermedad o lesión grave. Tercero, padecimiento de dolor intenso físico o emocional. De su parte, tanto la Asamblea Nacional como la Presidencia de la República que participaron en esta audiencia no presentaron objeciones y señalaron que ellos acatarán lo que resuelva la Corte Constitucional. Edison Saavedra, Noticias 7. Como lo decíamos al principio, toda la audiencia fue pública y realmente las palabras de Paola Roldán fueron devastadoras. Ella explicó y dio algunos ejemplos de cuántas veces ella ha tenido que recurrir a su enfermera, a hospitales, a doctores para que se pueda solventar o incluso tener estos cuidados paliativos que ella dice al momento no le están calmando ni siquiera los dolores. Ella tiene un hijo y ella lo que dice es terrible tener a él, por ejemplo, tenerlo a mi hijo con fiebre al lado y no poder extender mi mano para poder tocar su cara. Ella dice, ¿cuántas veces he querido despedirme dignamente una mañana y no que me tome por sorpresa la muerte, sino que me dejen decidir? ¿Qué es lo que ocurre entonces ahora en la Corte Constitucional? Se ha abierto este debate, un debate similar al que hubo en 2021 con el tema del aborto. Y digo similar, ¿por qué? Porque nuestra Constitución protege a la vida desde la concepción y es por eso entonces que se analiza si se puede dar esta constitucionalidad condicionada al artículo 144 del COIB. ¿Qué quiere decir esto? En el COIB entonces de este artículo 144 dice que quien mate a una persona será sancionada con 10 a 13 años de prisión y lo que dicen ahora los abogados de Paola Roldán es que esto es un obstáculo para que no se abra este debate y se ponga esta condición de que quien quiere morir dignamente, a quien se le haya
diagnosticado una enfermedad como la que tiene Paola Roldán, pueda morir de una manera digna. Así es, esos son los 3 puntos claves para pedir esta solicitud de eutanasia en el caso de Paola Roldán, de que sea libre y voluntaria, de que exista un diagnóstico y de que produzca un gran dolor, ya sea físico o también emocional. Y Paola, como lo mencionaba Andrea, tiene un hijo de 4 años y además dentro de su intervención, estos 10 minutos, ella dijo que en algún momento también no podía respirar, ha pasado por episodios que le ha faltado el aire, que no ha podido respirar y que esto le ha causado un dolor muy profundo que no puede paliarlo absolutamente con nada, y esto es parte de los motivos que fuera de la religión ella está solicitando que tenga una muerte asistida, una muerte digna a través de la eutanasia. ¿Qué es lo que ocurre entonces ahora? Después de la audiencia que tuvo lugar el día de ayer en la Corte Constitucional, el juez Enrique Herrería va a tener que realizar un informe que va a ser puesto en análisis del Pleno de la Corte Constitucional. Esto podría durar aproximadamente entre 2-3 semanas respecto de el análisis que haga el Pleno de la Corte Constitucional, y de ser el caso se aprobaría con la mayoría de los magistrados en ese organismo. Pero este no es el único caso, Andrea y amigos televidentes y oyentes. También existe el caso de Julio Bernal, quien fue declarado con una muerte cerebral. Él tiene el 98% de discapacidad y se mantiene con vida, esto gracias a un respirador artificial. Así es, y ahí su familia también está pidiendo a los magistrados de la Corte Constitucional que permitan que Julio pueda morir dignamente. A continuación les vamos a contar su historia. Hace más de 9 años, Julio Bernal fue declarado muerto por casi 1 hora debido a un paro cardiorrespiratorio que sufrió exactamente el 30 de marzo del 2014. Sin embargo, los médicos no se dieron por vencidos y al ver que aún podía mover su pupila izquierda, lograron reanimarlo, pero su cerebro resultó afectado. O sea, su corazón empezó a latir nuevamente, pero ya su cerebro se destrozó. Desde entonces fue diagnosticado con encefalopatía anóxica o muerte cerebral, que es cuando no llega el oxígeno al cerebro. Ahora tiene 39 años en estas condiciones, tiene el 98% de discapacidad y necesita ayuda para absolutamente todo, hasta respirar. Tengo que hacerle todas las cosas, como lidiarle, limpiarle, atenderle en todo y aprender, como le digo, a conocer. Mi esposa es la más sacrificada que de aquí, que ella está en las buenas y en las malas. Y ahí estamos todos para mi hijo. Su familia adecuó una lavandería como cuarto de hospital para asistirlo. Se alimenta por una sonda y su madre, de 70 años, como solo el amor de una madre lo puede, tiene que limpiarlo y moverlo cada hora, incluso en la madrugada. A veces cuando tengo suerte duerme a la 1, por decir. O si no, duerme a las 3 de la mañana, 2:30, muchas veces 4 de la mañana. Ellos están conscientes de que su enfermedad es incurable e irreversible, por ello se suman al pedido de eutanasia en la Corte Constitucional, tal como lo hizo Paola Roldán. Y creo que esto que está a punto de pasar no es un pecado, ni Dios lo va a ver mal, porque vivir así no es una buena condición. Esperan que su pedido llegue a los magistrados de la Corte Constitucional para que Julio pueda tener una muerte digna. Edison Saavedra, Noticias 7. El día de ayer, en esos 10 minutos de intervención de Paola Roldán, ella citó algunos casos que también han pedido y solicitado a la Corte Constitucional por la eutanasia, y uno de estos casos fue el de Julio, que acabamos de observar, que está postrado en una cama con muerte cerebral durante 9 años y bajo los cuidados de sus padres. Ellos han solicitado también la eutanasia y están esperando respuesta y esperando que también esto se sume al caso y a la generación del debate que se ha presentado con el caso de Paola Roldán. Ayer, asimismo, en esta intervención que tuvo Paola Roldán, ella decía: yo puedo ahora mismo ser la voz de personas como, por ejemplo, el caso de Julio, que veíamos
hace unos minutos. Él vive en Santo Domingo de los Áchilas y ella decía, ellos, por ejemplo, no pueden expresarse, no pueden pedir lo que yo ahora estoy pidiendo, y eso que ella tiene también el 95% de discapacidad debido a esta enfermedad rara. Lo que ella decía entonces es que ahora yo puedo ser la voz de quienes están en esas mismas condiciones. Y me voy a permitir leer una frase que también me pareció interesantísima de ella, y ella decía: yo he conocido lo que es vivir una vida intensa, una vida profunda, una vida amplia y colorida. He vivido una vida plena y sé que lo único que merezco es una vida y una muerte con dignidad. Esas fueron las palabras de Paola Roldán. Estaremos entonces vigilantes de lo que decida la Corte Constitucional, porque esto marcaría un antes y un después en el Ecuador. Recordemos que actualmente no es legal la eutanasia y eso es lo que ahora mismo se está buscando. Vamos a continuar con más información. La Revolución Ciudadana obtuvo la presidencia de 6 de las 15 comisiones legislativas. El manejo de los proyectos de ley en materia económica estará a cargo del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional, ADN. Luego de la sesión de este domingo, en la Asamblea quedaron conformadas las 15 comisiones legislativas permanentes. El movimiento de la Revolución Ciudadana acaparó la presidencia de 6 mesas legislativas. Acción Democrática Nacional tiene a su cargo 5 comisiones y el Partido Social Cristiano se quedó con 4. Los legisladores del correísmo tienen las presidencias de las siguientes mesas parlamentarias: Gobiernos Autónomos, Participación Ciudadana, Garantías Constitucionales, Protección Integral a Niños, Justicia y la más apetecida, la de Fiscalización, que en el anterior periodo estuvo a cargo de Fernando Villavicencio. El movimiento oficialista Acción Democrática Nacional está al mando de estas comisiones: Régimen Económico, Desarrollo Económico, Relaciones Internacionales, Derecho a la Salud y la de Soberanía, Integración y Seguridad Integral. El Partido Social Cristiano tiene en sus manos las instancias de Biodiversidad y Recursos Naturales, Soberanía Alimentaria, Educación y Derecho al Trabajo. Las comisiones parlamentarias tienen como función el análisis y procesamiento de los proyectos de ley que presenten los legisladores, los ciudadanos o el propio presidente de la República. Elaborarán los respectivos informes para primero y segundo debate previo a la publicación de la norma aprobada y revisada por el Ejecutivo antes de disponer su publicación en el registro oficial. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la aplicación de la muerte cruzada generó que el trámite de varios juicios políticos que se ejecutaban en la Asamblea durante ese periodo estén en compás de espera. Esto generó un vacío legal, ya que en muchos de ellos se vencieron los plazos y los interpelantes en esos procesos ya no ejercen funciones como asambleístas. Ahora es cuando las comisiones legislativas verán los efectos de la aplicación de la figura constitucional de la muerte cruzada. En la Comisión de Fiscalización, por ejemplo, los 6 meses donde no hubo actividad legislativa provocó que muchos de los plazos en cuanto al trámite de los juicios políticos que se iban desarrollando concluyeran, y peor aún, que los interpelantes ya no estén en funciones como asambleístas. Creo que se tiene que hacer una interpretación respecto a los plazos y también al tema de los interpelantes, porque la figura de la muerte cruzada es la primera vez que se pone en marcha en el Ecuador y por eso tenemos un vacío jurídico. De pretender retomar las interpelaciones, como al presidente Guillermo Lasso, por ejemplo, se requerirá de una interpretación del CAL o de la Unidad Técnico-Legislativa por los antecedentes antes expuestos. Se nos dé una guía respecto a los plazos, porque hay muchos que habrían concluido los plazos, porque existió un pare en la Asamblea. Quienes se estrenan en este periodo legislativo 2023-2025 han señalado que van con todo. Porque voy a fiscalizar los envíos de droga en contenedores de fruta. Una de las funciones de la Asamblea es la de fiscalizar. Analistas consideran como un riesgo confundir esta tarea con venganzas personales o partidistas. No permitir que efectivamente con la decisión de nuestro voto terminen respondiendo a agendas particulares, políticas o económicas. Serían al menos 13 juicios políticos que quedaron en stand-by por la disolución de la Asamblea el 17 de mayo pasado. Javier Ceballos, Noticias 7.
No solo eso, quedó pendiente en algunas comisiones del día de ayer la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, Paola Cabezas, que representa la Revolución Ciudadana, había dicho que se va a mirar en los próximos días la prioridad que tiene esta comisión, sobre todo porque hay varias solicitudes de amnistías, entre ellas la de Ricardo Patiño, quien es ex canciller. Recordemos que desde enero del 2023 hay esta solicitud de amnistía para el ex canciller. Recordemos también que él se le abrió un proceso por instigación desde el 2018, cuando en una reunión de Alianza País en ese año, él habría llamado a una resistencia combativa. El gobierno de ese entonces abrió entonces este proceso y él lo que dice es que este proceso, esta investigación que se sigue en su contra en el sistema de justicia afecta su libertad de expresión, su libertad de reunión, etcétera, y es por eso que está solicitando la amnistía. Lo que decía Paola Cabezas, la presidenta de la Comisión de Garantías Constitucionales, es que es un proceso largo, es decir, primero se tiene que analizar dentro de la Comisión de Garantías y luego de aquello debería ir, si es que así se quiere, si es que así es el caso, debería ir al Pleno y buscar los votos necesarios para una posible amnistía, en este caso específicamente a Ricardo Patiño. Y a pesar del acuerdo que existe con la bancada del Partido Social Cristiano, ellos ya han manifestado que no van a apoyar la amnistía que solicita el correísmo. Así que estaremos atentos a lo que ocurre en esta Comisión de Garantías Constitucionales. Vamos con otros temas. El Ministerio de Salud busca modernizar el proceso de inventario con un sistema digital de registro que se actualiza en tiempo real en más de 2.000 centros de salud. El presidente Guillermo Lasso enfatizó que con esto incluso se reducen los costos de compra de medicamentos. El Ministerio de Salud presentó el Sistema Nacional de Inventario de Medicamentos, Dispositivos e Insumos Médicos. El objetivo, modernizar el sistema actual de registro y el procesamiento de la información en tiempo real. El ministro de Salud, José Ruales, dio a conocer que el sistema vigente era a mano. De dónde tenemos el stock, qué cantidad de cada tipo, de cada presentación de medicamentos, información que antes se hacía a mano, se hacía en papel, se mandaba en Excel, llegaba muy tarde, era muy difícil de procesar. La inversión fue de $1.9 millones y agregó que este es parte de una serie de actualizaciones en la operatividad de ciertos procesos que se están implementando y se implementarán en las próximas semanas. Para avanzar este trabajo en las siguientes fases quedan financiadas, organizadas y esperamos que puedan seguir dando frutos en la siguiente administración, incluyendo la central de PIFO, que es la proyección de nuestra bodega central de medicamentos e insumos y el Banco Nacional de Vacunas. Por su parte, el presidente de la República, Guillermo Lasso, realizó un recorrido por las bodegas de la maternidad Isidro Ayora y dijo que este sistema permitirá reducir la corrupción en los costos de los medicamentos y la compra excesiva de insumos. Medicinas que se los compraba a un precio base de 50 centavos hasta $1, con este sistema ahora se está comprando con un precio base de 10 centavos. Con el sistema hoy sabemos cuánto hay que comprar en medicamentos. Y de repente, si no es necesario comprar, porque un medicamento que le hace falta al hospital A, lo tiene el hospital B. Quienes han trabajado en el registro de activos fijos en los hospitales mencionan que este sistema facilitará su labor. Pero termina siendo volátil esta información, porque es una hoja de cálculo, no teníamos la trazabilidad, no sabíamos exactamente cómo tener los medicamentos, cómo ubicarlos, qué cantidad tener, a dónde se pueden enviar. Manuela Bedón, Noticias 7. Y la Cruz Roja Ecuatoriana trabaja con programas de transferencias monetarias como una de sus líneas de acción para ayudar a personas luego de sufrir un desastre natural. Este 20 de noviembre se presentó a la Secretaría de Gestión de Riesgos una guía para la implementación de esta herramienta.
¿Alguna vez ha escuchado sobre los programas de transferencias monetarias o PTM? Pues este término se refiere a los montos que otorga un ente rector a una persona en específico. En el Ecuador existe una amplia variedad de bonos que se entregan a la ciudadanía en situación de vulnerabilidad. La Cruz Roja Ecuatoriana actualmente cuenta con un programa de transferencias monetarias para personas damnificadas por desastres naturales. El objetivo, darles a los afectados una opción más rápida y autónoma para afrontar estos sucesos. Así lo explica Jorge Arteaga, gerente general de las áreas esenciales de la Cruz Roja Ecuatoriana. Ok, no tengo de dónde traer cerca, los entregaré en especies, pero digo, si en 15 días están habilitadas las carreteras y me sale a mí mucho más eficiente entregarles en efectivo. Este 20 de noviembre se hizo el lanzamiento de la guía para el uso de esta herramienta junto a la Secretaría de Gestión de Riesgos, con 3 fases de aplicación: la identificación del beneficiario, también de la herramienta de ayuda humanitaria más acorde al contexto del afectado y finalmente cómo hacer seguimiento y rendición de cuentas de los recursos prestados. Analizar los costos, analizar los mercados, si existe la posibilidad, cómo rindo cuentas, cómo me cuido yo en la zona, cómo garantice que la población tenga igualdad de derechos en recibir. El secretario de Gestión de Riesgos, Cristian Torres, explicó que el contar con esta herramienta les permite cubrir una población más amplia en territorio. Lo que pasa es que al adicionarse el programa de transferencia monetaria de la Cruz Roja se pueden cubrir otras áreas que quizás tome más tiempo llegar a una sola institución. Con la Cruz Roja podemos llegar más rápido a esas áreas, es decir, podemos atender a más personas al mismo tiempo. La Cruz Roja Ecuatoriana en el 2022 atendió a más de 40.000 personas en 140 comunidades y 20 provincias del país. Y su objetivo para el siguiente año es que el 50% de las asistencias se puedan dar a través de esta herramienta. Manuela Bedón, Noticias 7. Y bien, el ministro de Deportes, Sebastián Palacio, se pronunció sobre la acusación que ahora se hace a un familiar suyo. Su primo habría solicitado $80,000 para aprobar una resolución en torno a la pugna dirigencial de Cumbayá Fútbol Club. Así lo denunció al medio digital Federación Postera. El titular de la cartera de Estado señaló en un comunicado que dicha persona sí es su primo, pero que lo denunciará e iniciará acciones legales a fin de determinar la veracidad de lo mencionado en el reportaje. Abro comillas, es el comunicado que vemos ya en pantalla. Ningún familiar ni nadie puede tomar su nombre, y menos en calidad del ministro del Deporte, para realizar cualquier trámite o gestión en la institución. Y no solo el ministro del Deporte se ha pronunciado, lo hizo también el presidente de la Liga Pro, abro comillas. Preocupante denuncia. Entraremos a evaluar el caso inmediatamente en Liga Pro. La competencia es del Estado, Justicia, Ejecutivo y nuestra. Hay que recordar que el equipo quiteño, que actualmente juega en la Serie A de la Liga Pro, mantiene una pugna entre los actuales y antiguos dirigentes, y por el momento ellos no se han pronunciado sobre el ya denominado caso Cumbayá. El último domingo en las escalinatas del Panecillo, en el centro histórico de Quito, se registró la presencia de una manada de perros, una jauría de perros agresivos. Los canes mordieron a turistas que recorrían este lugar turístico de la capital. Al respecto, desde la Unidad de Bienestar Animal acudieron hasta este sector y retiraron a 5 perros que causaban miedo a quienes transitaban por la zona. Estos canes, bueno, las imágenes que vemos ahí son solo referenciales, porque estos canes fueron llevados a uno de los centros de atención veterinaria, rescate y acogida temporal, en donde recibieron atención médica, veterinaria y etológica. Después de su evaluación, entran en un proceso de adopción. Adicionalmente, hicieron un proceso de sensibilización con los vecinos del sector para evitar que los animales permanezcan sin supervisión en el espacio público. En ese marco, se informó que se realizarán operativos de control para una tenencia responsable de los animales. En ese sector, Meche, en el sector del Panecillo, hay muchísimos animales abandonados y muchos animales que salen sin la supervisión de su dueño. Es decir, los sueltan para que vayan a hacer sus necesidades y luego, después de unas 2-3 horas, los vuelven a llamar. Eso entonces es el llamado de conciencia a la ciudadanía para que tengan una responsabilidad al mantener a estas mascotas. Y no solo eso, desde el 2021 también hay una ordenanza, la 19, si no estoy mal, de que se puede aplicar como sanción, como multa a los dueños de las mascotas que los dejen pues deambular libremente hasta 10 salarios básicos. Así que no solamente hay que tener responsabilidad para el entorno, para la sociedad, sino que también hay una multa monetaria. 7:40.
Más información, 7:50 minutos. Las antiguas minas de carbón en desuso de Europa se están utilizando ahora con éxito para calentar hogares con energía verde. En Inglaterra, Países Bajos y España ya hay casos de éxito. Veamos. Las profundas minas de carbón de Gran Bretaña, una vez símbolo de energía sucia y abandono, han encontrado una nueva y sorprendente vida como fuente de energía verde. El proyecto de agua de mina del Gateshead Council, lanzado en marzo del 2023, ha estado calentando con éxito la ciudad de Gateshead durante 6 meses, proporcionando calefacción con bajas emisiones de carbono a 350 edificaciones de gran altura, una galería de arte, una universidad, un parque industrial y varios edificios de oficina. Este ingenioso uso de las minas de carbono en desuso demuestra que estas áreas pueden convertirse en fuentes de energía geotérmicas de origen seminatural, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono y ofreciendo una solución renovable para una nación con una larga historia de energía sucia. Este enfoque prometedor podría tener un impacto significativo en la reducción de emisiones de carbono y en la generación de un suministro de calor seguro para las personas que viven o trabajan en estas áreas. Reportó para ustedes Gabriela Isurieta, Noticias 7. Tutaya Yura es una colección de ropa inspirada en la cultura quichua de la Amazonía ecuatoriana. Este es un trabajo conjunto entre Serena de Napo y 2 renombrados diseñadores ecuatorianos. A continuación les contamos más. Fabricada con materiales como la hoja de pita y tinturada con cúrcuma, entre otros productos naturales, esta colección marca su distinción no solo por los materiales con los que está hecho, sino por el proceso artesanal por el que pasa antes de terminarla. Es un trabajo que ha sido el resultado de un proceso de talleres y de encuentros con las mujeres de Jacu, donde desarrollamos como esta nueva manera de trabajar juntas, llevando ese conocimiento que ellas tienen a través de el tejido de mullos hacia un bordado en prendas de vestir. Su objetivo, generar la participación de las mujeres de las comunidades de la Amazonía en un proceso de economía alternativa. Muchas veces las mamacitas, las mujeres de las comunidades tienen que salir fuera de la comunidad para buscar trabajo. Y en estas ocasiones las mujeres son maltratadas, son discriminadas y van a realizar trabajos de tercer nivel. Entonces, mientras se quedan en la comunidad, mientras hagan estas prendas, pueden ocupar su tiempo libre y así aportar en la economía familiar. Cada pieza tiene detalles únicos como mullos, tinturados naturales, semillas y cuya elaboración ha sido trabajada por más de 5 meses. Habemos mujeres que tampoco no sabíamos los puntos de los bordados, pero hoy en día se nos ha hecho un sueño realidad, aprender a hacer diferentes tipos de tejido. Inspirada en la cultura quichua, las formas de la naturaleza e iconografía basada en petroglifos de la zona, la colección estará presente en ferias de diciembre que se organizan a propósito de las festividades de Navidad y de fin de año. Vamos con noticias del mundo. ¿Quién es el nuevo presidente de Argentina? Javier Milei fue futbolista y tuvo un leve paso por la música con su banda tributo a The Rolling Stones. A continuación, revisamos su perfil. Conocido entre sus seguidores como el León Libertario, el Peluca o el Loco, Javier Gerardo Milei tiene 53 años de edad. Nació en el barrio porteño de Palermo, en Buenos Aires, Argentina, el 22 de octubre de 1970. Proviene de una familia emprendedora. Su padre fue chofer de un bus y con el tiempo formó una empresa. Rompiéndose el alma día y noche, trabajando en los feriados, trabajando en Navidad, trabajando en Año Nuevo. Fue arquero del club Chacarita Juniors en las divisiones inferiores. Incluso llegó a formar parte del plantel profesional. Le gusta el rock clásico, pues de joven cantaba en una banda que versionaba canciones de los Rolling Stones. Estudió economía en la Universidad de Belgrano, obtuvo 2 maestrías en el Instituto de Desarrollo Económico y Social y la Universidad Torcuato Di Tella. Además, publicó varios libros y no estuvo libre de acusaciones de plagio. Tiene 5 perros mastines ingleses, todos con nombres de economistas liberales y a los que llama hijitos de 4 patas. Es soltero y sin hijos. Se hizo conocido en 2015 al participar en continuas tertulias económicas. Trabajó como asesor económico en bancos y consultoras. Fue economista jefe en la Corporación América y también dictó clases en 2 universidades argentinas.
En 2 años, Javier Milei pasó de ser un extravagante economista que vilipendiaba a la clase política en la televisión a uno de los presidentes más votados de Argentina. Considerado un ultraderechista, llegó al poder de la mano de su grupo político La Libertad Avanza. Según los medios locales, se trata del mandatario más radical del ámbito de la derecha política de la región, mucho más de lo que fue en su momento el brasileño Jair Bolsonaro. Olga Velasco, Noticias 7. El próximo 10 de diciembre entonces será la posesión. Se ultiman ya los detalles para que él pueda o se pueda hacer el cambio de mando en Argentina. Ya hay muchísimas reacciones y estamos entonces a la espera de los detalles de este cambio de mando. Bueno, ahora vamos con México, donde un grupo de mujeres denunció el abuso de un profesor, pero al no ser escuchadas por las autoridades decidieron hacer justicia por sus propias manos. En un video compartido en redes sociales se puede observar cómo las mujeres golpean y pintan al docente acusado de acosar a alumnas y maestras. Abro comillas, siendo una persona casada, ha acosado hasta maestras, alumnas y hasta ha amenazado. Se escucha en parte de este video y cuando otra mujer les plantea que pongan una denuncia en el Ministerio Público, el grupo grita que ya lo han hecho y no ha pasado nada. Impactantes imágenes de lo que ocurre. ¿Por qué no hacemos la denuncia ante el Ministerio Público? Y bien, ahora nos vamos hasta Europa porque la cantante Shakira deberá pagar 7.3 millones de euros para no ir a prisión tras ser acusada de fraude tributario en más de 14 millones de euros entre el 2012 al 2014. Este lunes 20 de noviembre, la cantante colombiana Shakira acudió a la ciudad de Barcelona, donde llegó a un acuerdo con la justicia española durante el juicio, donde fue juzgada por fraude tributario entre los años 2012 y 2014. En la audiencia, Shakira aceptó que defraudó con 14.5 millones de euros al no pagar impuestos de la Hacienda española. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Por esta razón, el tribunal condenó a la cantante con una pena de 3 años de prisión, pero para evitar ir a la cárcel, la colombiana deberá pagar 432.000 euros en total y adicional una multa de 7.3 millones de euros. Sin embargo, esta cantidad es inferior a la fijada en el año 2022, que era de 23.7 millones de euros, misma que fue apelada. La sesión del tribunal duró solo 10 minutos y todas las partes presentes, incluidos fiscales y la defensa, dijeron al juez que estaban de acuerdo con lo mencionado. Una decisión difícil y una decisión pues que ha sido muy madurada, pero no deja de ser una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional. Recordemos que entre los años 2012 y 2014, Shakira estuvo en un escándalo mundial, pues fue acusada de evitar el pago de impuestos a la renta, justificando que residía fuera de España. Sin embargo, el sistema tributario asegura que esto no le exime de responsabilidades. Paco Urbina, Noticias 7. Bien, y nos informan nuestros amigos televidentes que a esta hora hay un fuerte tráfico bajando del túnel de Guayasamín hacia Cumbayá porque hubo un accidente. Podemos ver en imágenes entonces, esa es la fotografía del carro que está volcado. Ya lo decíamos esta mañana, mucha lluvia durante toda la noche, eso ha hecho entonces que la calzada esté resbalosa. Dicen entonces que habrá alrededor de 4 personas heridas. Ese es el tráfico que se ha formado esta mañana, Michi. Esto es aproximadamente a 300 metros de la salida del túnel con el sentido hacia Cumbayá. Así que tomen las precauciones del caso para movilizarse, pero sobre todo también para llegar con paciencia a su lugar de destino. Antes de despedirnos, queremos recordarles que este jueves 23 de noviembre será el cambio presidencial. Nosotros estaremos transmitiendo en una colaboración con TC y Gama desde la Asamblea Nacional. Todos los detalles del cambio de mando usted lo podrá ver a través de la pantalla de Ecuador TV. Tenemos una previa desde las 9 de la mañana, así que quédese conectado a las plataformas también de redes sociales. Y el día de hoy toda la información desde las 12 horas con 30 minutos a las 19 horas y por supuesto fanático con los resultados de lo que tendremos en el partido de nuestra selección frente a Chile el día de hoy, que seguramente será un triunfo como le hemos vaticinado el día de hoy con la cábala que tenemos con Andrea del vestuario, así será. Y con la alegría de nuestros compañeros también, cómo nos va. Muchísimas gracias por su compañía, por su sintonía el día de hoy.